Mi nombre es Yesenia Rodríguez y lidero los temas técnicos de la iniciativa de código abierto del BID Código para el Desarrollo. Es un placer acompañarles como anfitriona en esta sesión. Hoy exploraremos Guía EduTech, una herramienta de código abierto diseñada para apoyar la transformación digital educativa, facilitando el diagnóstico y la mejora de las competencias digitales en los sistemas educativos. Pero antes de comenzar, quiero presentarles a quienes nos acompañarán el día de hoy como ponentes. Carla Gamberini es consultora en transformación digital de la educación para el BID y CEO y cofundadora de Más Educación P. Tiene una maestría en Educación y Desarrollo Internacional por University College London, donde estudió con la beca Chevening. Con 15 años de experiencia en el sector educativo, ha liderado iniciativas EdTech en el Ministerio de Educación del Perú y en corporaciones del Reino Unido, con enfoque en el fortalecimiento docente y la equidad de género. Fue reconocida como una de las 50 Rising Stars en el ESG por Women of the Future y el Financial Times de Londres. También tenemos a Eduardo Díaz. Él es licenciado en Ciencias de la Computación por la Universidad Central de Venezuela y cofundador de la empresa Intelity. Con más de 15 años de experiencia en el desarrollo de soluciones tecnológicas, ha liderado proyectos para organismos multilaterales y gobiernos locales. Su trabajo integra innovación, programación y análisis de datos con la convicción de que la tecnología puede mejorar la calidad de vida de las personas. Y finalmente tenemos a Yadira Paz Núñez y es licenciada en Matemáticas por la Universidad Nacional Francisco Morazán de Honduras. Tiene más de 14 años de experiencia pedagógica en el sector educativo y en los últimos años ha colaborado en programas de innovación educativa, contribuyendo a la transformación digital en el sistema educativo hondureño. Mientras nuestros ponentes presentan, les pedimos que dejen sus preguntas en la sección de Q&A de Zoom. Ahora, para dar inicio formalmente a este evento, le doy la palabra a Carla, que nos ofrecerá unas palabras de apertura. Adelante, Carla, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias, Yesenia, por la presentación. Un gusto estar aquí para contarles un poquito de la experiencia de EduTech. Entonces, hoy vamos a hablar de EduTech. Yo voy a hacer una pequeña introducción a lo que es EduTech. Y aquí pueden ver la plataforma en primera vista, que la puse ahí de protagonista. Entonces, yo voy a hablar primero de una introducción, luego Eduardo, que es quien ha colaborado con nosotros en las implementaciones del desarrollo de la plataforma en muchos países. Va a contarles de esa parte y luego Yadira va a contarles particularmente de una de nuestras experiencias más exitosas, que es la experiencia que tuvimos en Honduras. Entonces, para empezar, les cuento por qué se crea la guía EduTech. Y si hoy nos acompañan personas de diferentes países y de diferentes sistemas educativos, probablemente esta es un factor que es común a varios de nuestros países. Em, Tenemos un desafío de los sistemas educativos y ese desafío es que no se cuenta generalmente con datos actualizados ni con hojas de rutas claras y con evidencia para diseñar procesos que fortalezcan la transformación digital de la educación. Y cuando hablamos de transformación digital de la educación, no hablamos de solo incorporar laptops y conectividad a las escuelas, ¿cierto? Hablamos de usuarios, es decir, docentes, estudiantes, comunidad educativa fortalecida mediante la tecnología, para lo que la tecnología les es útil, para aprender significativamente, y que todo ese proceso se dé de la mano. Por ende, muchas veces las rutas no son tan claras y la evidencia no es tan clara para poder ejecutar los presupuestos y las estrategias que necesitamos para que efectivamente se logre el aprendizaje con tecnología. Y por otro lado, ya no a nivel de sistema, sino a nivel de los verdaderos protagonistas de esta historia, que son las escuelas con los docentes y estudiantes, no se conocen las etapas para incorporar progresivamente la tecnología en las escuelas. No se conoce el punto de partida que está cada escuela, ni cada docente conoce efectivamente su punto de partida para poder integrar la tecnología a las escuelas. Por ende, hoy carecemos de esa información para poder, por un lado, hacer un uso pedagógico significativo y efectivo de la tecnología,
así como para realizar una gestión eficiente de los procesos con información actualizada. Un poco viendo este diagnóstico en muchos países de Latinoamérica, en unos más que otros, por supuesto, creamos Guía EduTech. En realidad, esta fue creada en Brasil por una primera implementación dada por el CIEP en varios países, perdón, en varias localidades de Brasil, y con esto se tomó esa experiencia exitosa y se adaptó para poder llevarla a toda Latinoamérica. Entonces, la Guía EduTech es una plataforma gratuita de código abierto que funciona en línea y que incluye tres elementos importantísimos. Primero, es una herramienta de autodiagnóstico de competencias digitales docentes. Es decir, un docente o una docente que toma esta guía se permite hacer un autodiagnóstico con una serie de preguntas que les cuento más adelante, y le permite saber en qué nivel de competencia digital se encuentra. Estos niveles están adecuados a los marcos internacionales, por supuesto. Y además de eso, no solo diagnostica el nivel, sino que le da herramientas formativas personalizadas para poder fortalecerse e ir avanzando de nivel con un proceso de autoformación en su propio tiempo y con recursos libres disponibles. Entonces, eso es por un lado docente. Por el otro lado, la herramienta de EduTech también diagnostica las condiciones básicas de transformación digital de las escuelas. En ese sentido, mide los temas de infraestructura, informa respecto a la visión que en la escuela se está llevando, informa respecto al talento que existe en la escuela, etcétera, etcétera. Luego vamos a ver esta herramienta un poquito más. Y por último, brinda datos agregados también al sistema educativo. Entonces, consolidando los resultados de docentes, los resultados de escuelas, los sistemas educativos tienen una visión mucho más informada para poder luego desarrollar sus estrategias de transformación digital. Entonces, eso es la guía EduTech. Y aquí la vemos pasito a pasito, como les decía. Primero tenemos el autodiagnóstico formativo, que es para los docentes, en las cuales se miden tres grupos de competencias digitales docentes. Primer grupo es las competencias relativas a lo pedagógico, luego están las relativas a ciudadanía digital y luego las relativas a desarrollo profesional, que es el autodesarrollo o crecimiento de los docentes. Importante esta herramienta es que es un autodiagnóstico y pretende su fin principal ser formativa, es decir, dar a conocer al docente sobre su nivel y darle herramientas para poder fortalecerse. En el caso de escuelas, son cuatro áreas las que se exploran con esta herramienta. Una es la visión, la otra es la infraestructura, la otra las competencias de las personas de la institución educativa y la otra los recursos o plataformas digitales que se usan. Entonces, en este sentido, permite diagnosticar en qué etapa de la transformación digital está y también brinda una herramienta, un reporte que les permite avanzar en esta etapa de la transformación digital con algunas recomendaciones. Y también la IEDUTEC ofrece un tablero estratégico que le permite al sistema educativo informarse del estado de sus docentes, de sus escuelas, por supuesto, de manera anonimizada, de modo que la información se use para construir las estrategias de transformación digital de la educación, de formación docente, de dotación de infraestructura, etc. ¿Cómo se usa? Es súper rápida y esto lo van a ver más con Eduardo cuando exploren la plataforma, pero es un registro y acceso rapidísimo, tanto docente como en el caso de la escuela, la autoridad o director, directora se registra. Dos, hay un cuestionario de duración de aproximadamente 30 minutos que sí se puede guardar y continuar en alguna oportunidad siguiente. Se puede realizar este cuestionario desde laptop, tablet, móvil, desde cualquier tecnología con poco consumo eh, de data. Y luego de que se acceden, llenan el cuestionario, reciben una retroalimentación. Y esta retroalimentación es el reporte formativo personalizado con recursos para fortalecer al docente y para recomendar la ruta hacia las escuelas. Y por último, nosotros recomendamos un seguimiento y es que esta herramienta se puede aplicar nuevamente para medir avances
ya sea a los 6 meses o al año de haber sido implementada. Cuando trabajamos con países, usualmente tenemos estas 4 etapas. Entonces, primero empezamos un diálogo donde entendemos, construimos toda la teoría del cambio alrededor de la guía EduTech y entendemos el marco conceptual de la guía EduTech, es decir, por qué apelamos a esta transformación digital integral, no solo de infraestructura, sino de docentes, estudiantes, visión de la escuela, etcétera. Luego se prepara, y es que se hace el despliegue mismo de la guía EduTech, el despliegue de la plataforma, del cual Eduardo les va a hablar más, y se desarrollan estrategias de convocatoria para que docentes y escuelas efectivamente llenen esta guía. Luego se implementa propiamente, se trabaja un monitoreo, se trabajan estrategias de convocatoria y finalmente la sistematización, que son los reportes que la guía EduTech misma, la plataforma, brinda y el análisis que viene de la mano con las propuestas de ruta formativa posibles para poder dar soporte a los sistemas educativos para implementar este proceso de transformación basado en evidencia. Hoy la guía EduTech se ha implementado ya con más de 7.000 docentes participantes y más de 500 escuelas alrededor de Latinoamérica. Ahí tienen algunos números. En Colombia, 1.400 docentes, en Honduras, 1.300 docentes, y de ahí le va a hablar de este caso de manera específica. Y en Nicaragua, que implementamos con cerca de 5.000 docentes. Entonces, hasta aquí mi participación. Preguntas las vemos, preguntas y comentarios las vemos luego. Voy a dejar de compartir para dar paso a Eduardo, que les hable del despliegue de la guía EduTech. Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias Carla por la introducción. Eh, yo soy Eduardo Díaz, soy cofundador de Intelity y director de proyectos. He trabajado en conjunto con el BID en distintos despliegues que hemos hecho de la guía EduTech en distintos países. Y bueno, hoy les quiero mostrar un poco más la parte técnica de cómo se puede instalar y ejecutar la herramienta en un equipo local. Eh, Aunque, bueno, la herramienta, como eh, ya mencionamos, es una aplicación web que puede correr en un servidor con acceso a Internet. La aplicación está compuesta por 3 bases de código separadas. La base de datos que está implementada con la tecnología de MongoDB, el backend que está implementado con la tecnología de Ruby on Rails y el frontend que está implementado con el lenguaje de programación React.js. Cada uno de estos componentes se comunica entre sí y se parametriza a través de variables de entorno. Ya ahorita en un momento vamos a ver cómo se puede levantar la plataforma en un ambiente local para ver cómo funciona. Los requerimientos mínimos, cada uno de estos componentes se levanta utilizando la tecnología de Docker, que permite levantar y ejecutar la herramienta fácilmente. Si quieren, vamos ya directamente a ver cómo se puede levantar la herramienta. Ya aquí vamos a ver algo un poco más técnico. Lo primero que necesitamos es los 3 proyectos en nuestra computadora. Vamos aquí a movernos al directorio donde tengo el código ya listo para ejecutarlo. Bueno, aquí vemos cuáles son los 3 proyectos que les estaba comentando. Tenemos el proyecto de la base de datos, GeoDatabase. Tenemos el del backend, Geos Backend, y el proyecto del frontend que se llama Geos Frontend. Entonces vamos a ir levantando uno por uno para que luego que todos, cuando ya todos se estén ejecutando, podamos ver cómo funciona la herramienta. Empecemos por la base de datos. Entonces, nos movemos al directorio donde está el proyecto de la base de datos. Lo primero que tenemos que hacer
tenemos que configurar algunos archivos con los parámetros, en este caso las credenciales que se van a utilizar para levantar el proyecto. Entonces, si vemos acá el código, tenemos que editar primeramente el archivo Docker Compose. Dentro de este archivo Docker Compose vamos a editar eh, el usuario con que se va a levantar el contenedor, el usuario administrador. Vamos a ponerle aquí admin. Seteamos acá una contraseña. Vamos a ponerle aquí webinar 1234 y guardamos el archivo y nos salimos. El siguiente archivo que tenemos que editar es el archivo Mongo init, que lo que hace es crear el usuario con el que se va a conectar el backend a la base de datos. Si quieren igual estos temas técnicos, cualquier pregunta o duda las van dejando eh, en el panel para luego irlas respondiendo cuando el espacio se dé. Colocamos acá la contraseña que va a tener este usuario. Y por último, tenemos que configurar el archivo que está dentro de la carpeta MongoZip. Este archivo lo que va a hacer es levantar una semilla inicial que permita alimentar a la herramienta con los datos básicos que necesita para poder funcionar. Aquí tenemos que colocar los mismos datos del usuario administrador que definimos en el archivo Docker Compose anteriormente, que era admin y el password era webinar1234. Aquí podemos colocar cualquier cosa, pero tenemos que asegurarnos de que el mismo usuario y contraseña que coloquemos en el otro archivo sea el mismo que colocamos en este. Ya una vez que hemos completado estas parametrizaciones, procedemos a levantar el contenedor de la base de datos con el comando docker compose app-d. Esto va a levantar la base de datos. Oh, un problemita aquí. Un segundo. Tenemos preguntas sobre, más relacionada a la sección que nos comentó Carla hace un momento, y preguntan sobre si esta herramienta fue aplicada a la educación técnica profesional también. ¿Sí? Sí, si quieres, Sí, adelante, Carla, responde la pregunta y yo después continúo con la presentación. Dale, perfecto. Sí, he visto aquí varias preguntas. Una es, preguntan eso de la técnica profesional y la voy a enlazar a otra pregunta que me preguntan sobre educación superior. La guía EduTech hoy ha sido aplicada con docentes de educación básica, eh, principalmente docentes de primaria y secundaria. Eh, Dicho esto, al ser la guía EduTech una herramienta que mide competencias digitales docentes, eh, en cada país hacemos una especie de adaptación de cómo se publican estas preguntas hacia cada comunidad y nos han tocado algunos espacios donde hemos tenido que adaptar la guía. Entonces, dicho esto, digamos, es posible pensar en una futura posibilidad de una adaptación para educación superior, pero hoy solo se ha aplicado en educación básica. Y uno es otra pregunta también que decía si se podía adaptar los formularios. Lo que solemos hacer con cada país, y de repente Eduardo va a hablar un poquito de esto, es que hay una etapa de como customización de la guía EduTech. Entonces, los formularios mismos, siendo ya una herramienta validada, el número de preguntas, el objetivo de la pregunta no va a cambiar, pero sí en cada país trabajamos una adaptación del lenguaje que pueda ser más adecuada al vocabulario y a las referencias que los docentes tienen en ese país. Y asimismo también trabajamos una adaptación de la retroalimentación, porque nosotros tenemos y hemos hecho curadurías de recursos recomendados para cada competencia en cada nivel de los docentes. Sin embargo, por ejemplo, cuando trabajamos con Honduras, y Yadira les va a contar más de esto, el país mismo tiene recursos que quiere incorporar a la retroalimentación docente. Y con esto entonces trabajamos una adaptación para que se adecue al contexto específico y a los recursos relevantes de los docentes. Entonces, hasta ese, digamos, hasta ese punto hacemos la adaptación.
Muchas Chévere. gracias, Carla. Creo que continuamos con Eduardo y hay otras preguntas, pero las dejamos para después de Yadira, me parece, porque hacen un poco más de sentido. Ok, vale, perfecto. Ya aquí resolví el problema técnico que surgió y pude levantar el contenedor de la base de datos. Una vez que se levanta con el comando docker compose app-d, vamos a visualizar esta información en la consola y podemos validar que el contenedor está corriendo con el comando docker ps y aquí ya vemos el contenedor levantado en nuestra máquina. Ahora tenemos que proceder a levantar el otro contenedor, que es el contenedor del backend. Nos vamos a mover al directorio donde se encuentra el contenedor del backend. Bueno, estos son los archivos que componen el proyecto del backend. Y en este caso, el archivo tenemos que editar es el archivo de variables de entorno donde se parametriza las credenciales para conectarse a la base de datos que recién acabamos de levantar. Entonces vamos a editar este archivo, entramos por acá y buscamos acá los parámetros para conectarse a la base de datos. En este caso, MongoDB Database. Aquí colocamos el nombre de la base de datos, que era IA EduTech. El nombre de usuario, que era Geos. Y el password, que era webinar 1234. Igual, déjame. Sí, estoy casi seguro que es ese. Ya los demás parámetros los dejamos. Por ejemplo, acá te permite configurar los parámetros para el servidor de correo. La herramienta, aunque puede funcionar sin esta información, para los efectos de este demo que estamos haciendo, no lo vamos a configurar. La herramienta utiliza los servicios de correo para enviar ciertas notificaciones, como por ejemplo si se requiere actualizar o resetear una contraseña. Y también al finalizar el llenado del instrumento, de la encuesta, se recibe la retroalimentación en un correo electrónico. Eh, Guardamos el archivo y levantamos el contenedor con el comando docker compose a-d. Ahora tenemos que esperar unos segundos a que el contenedor levante completamente y empiece a escuchar por el puerto que tiene configurado. Vamos a ver acá, el contenedor está ahí ya corriendo y vamos a ver los logs del contenedor para asegurarnos de que ya el servicio está escuchando por el puerto que le corresponde escuchar. Ahí ya está levantando, en unos segundos va a aparecer acá. Ah, listo. Ahí ya dice que está escuchando en el puerto 3000. Listo, ya configuramos el contenedor del backend y ahora nos falta configurar el contenedor del frontend. Nos vamos al directorio del frontend y aquí igualmente tenemos que configurar el archivo .env que igual como lo hicimos en el contenedor del backend. Aquí tenemos que colocar la URL a la que donde está corriendo el backend. En este caso, como lo estamos corriendo en local, es localhost por el puerto 8000. Aquí esto es el título que va a aparecer en la parte superior del navegador cuando entremos a la aplicación. Aquí tenemos que colocar la URL que va a utilizar el usuario para entrar. En este caso, como estamos corriendo en local, es localhost en el puerto 8001. Y el project name, también esto es opcional, vamos a poner EduTech. También permite parametrizar Google Analytics para rastreo del tráfico. Y el idioma por defecto, en este caso lo vamos a dejar en español. Guardamos y levantamos el contenedor. Docker compose a-d. Bueno, ahí ya tenemos corriendo nuestros tres contenedores, el de la base de datos, el del backend y el del frontend. Ahora
vamos a eh, irnos al navegador para ver si ya está funcionando. Listo. Ahí tenemos ya la aplicación corriendo. La primera vez que levantamos nuestra aplicación e ingresamos a la URL de la aplicación, nos va a mostrar este formulario de unas configuraciones generales que requiere la aplicación para funcionar. En este caso nos va a pedir un correo de un usuario superadministrador. Voy a colocar mi correo y una clave sencilla para efectos de la demostración que estamos haciendo. Luego pide ciertas imágenes que se van a utilizar a lo largo de la herramienta. En este caso voy a utilizar una imagen que ya tengo por acá. Vamos a utilizar el logo del bit. Todas estas imágenes pudieran usarse una imagen distinta dependiendo del lugar donde va a aparecer. En este caso, para efectos de la demostración, estoy utilizando una misma imagen. Luego también pide el color, el código hexadecimal del color que se va a utilizar para la aplicación. Colocamos este que ya tengo por acá y ciertos enlaces y correos electrónicos que utilizan a lo largo de la aplicación. Vamos a dejar los que están por defecto. Al final le damos confirmar y nuevamente confirmar y ya vamos a finalizar la configuración general de la aplicación y entramos directamente como el usuario superadministrador. La herramienta de la guía EduTech tiene 5 perfiles de usuario. Tiene los usuarios docentes, que son los usuarios que pueden realizar el autodiagnóstico, la autoevaluación y recibir una retroalimentación. Tiene los directores de escuela, que le permite también responder la autoevaluación para las escuelas y recibir la retroalimentación. Y tiene otros 3 roles: el líder del sistema educativo, que le permite ver reportes agregados de las respuestas del sistema educativo donde está registrado ese usuario. Tenemos un tipo de usuario administrador país que puede ver los datos agregados del país donde se encuentra registrado y también le permite realizar ciertas configuraciones dentro de la herramienta. Y el usuario administrador de sistema o superadmin, que es el que estamos viendo en este momento. Ahorita vamos a hacer una configuración básica para poder acceder al registro y llenado de una encuesta. Entonces, lo básico que necesitamos configurar es un país. Vamos a ir dentro de la pestaña Configuraciones, Países, General, y aquí se van a listar todos los países que se encuentren registrados en la herramienta. En este caso no tenemos ningún país todavía registrado. Vamos a registrar uno de prueba. Le damos Nuevo País y empezamos a registrar el país. Colombia nos pide 4 niveles geográficos para configurar el país. En este caso, vamos a definir el primer nivel geográfico, que sería el país; el segundo nivel geográfico, que sería lo que le sigue en organización territorial. En este caso, para Colombia es los departamentos; en otros países pueden ser estados. Eh, el siguiente nivel sería la ciudad o municipio. Y ya el tercer nivel, el último nivel, el cuarto nivel, puede ser, por ejemplo, la comuna. Le damos registrar y esto ya nos registra el país Colombia dentro de la herramienta. Lo siguiente que tenemos que hacer es registrar datos de departamentos, municipios y comunas reales para poder hacer el registro de las escuelas que le permitan al docente, cuando se registren, poder ubicarse a la escuela a la que pertenecen o el director y poder hacer el llenado de la encuesta. Entonces, en este caso, vamos a crear un departamento. Tenemos que seleccionar el departamento para poder crear un municipio dentro de ese departamento. Y por último, seleccionamos otra vez el municipio para poder crear una comuna dentro de ese municipio. Listo, ahí nos quedó registrado. Así podemos registrar N departamentos, N municipios y N comunas dentro de un país. Y se pueden registrar N países en caso de que la herramienta funcione en varios países. Una vez completado este registro, lo otro que tenemos que configurar es un administrador país
que nos permita poder ingresar y cargar las escuelas, ya que el superadministrador no tiene esta funcionalidad. Esta funcionalidad le pertenece al administrador país y el administrador del sistema educativo. Vamos a crear acá un administrador país para poder cargar las escuelas. Le decimos que va a pertenecer a Colombia. Le damos registrar. Ahí ya registramos el administrador de país. Lo siguiente que tenemos que hacer es registrar una afiliación administrativa. La afiliación es cómo la herramienta organiza los sistemas educativos. Normalmente están ligados a el nivel geográfico más bajo. En este caso, el ejemplo que estoy haciendo sería la comuna en el caso de Colombia. Eh, Registramos acá el nombre de la afiliación administrativa. Vamos a ponerle Comuna 1, tipo de institución. En este caso puede ser cualquiera, general, rural, básica, media, alguna clasificación que se tenga para esa afiliación administrativa. Seleccionamos el país, el departamento, el municipio y la comuna a la que pertenece esa afiliación administrativa y la registramos. Ya quedó ahí registrada. Ya cuando vayamos a registrar la escuela, va a quedar dentro de esa afiliación administrativa. Antes de salirme de este perfil de SuperAdmin, quiero mostrarles acá esta funcionalidad que tiene la herramienta, que es las traducciones o el manejo de el contenido, los archivos de lenguaje. Lo que mencionaba antes Carla, que dependiendo del país donde se implemente, puede que se requiera contextualizar algunos términos, algunas terminologías o quizás las retroalimentaciones que se les ofrece a los docentes y a los directores cuando completan el instrumento. Entonces, desde este lugar uno puede entrar y, por ejemplo, los cuestionarios nos muestra acá, perdón, la retroalimentación, entramos a retroalimentación y nos va a mostrar las retroalimentaciones para cada uno de los cuestionarios. Entonces, por ejemplo, si vemos la retroalimentación del diagnóstico de profesorado, que es el instrumento o el autodiagnóstico de los docentes, aquí podemos ver todo el contenido de una manera quizás no visualmente no se va a ver como lo ve el docente, pero aquí está el contenido y se puede editar el contenido que se le va a ofrecer al docente en esa retroalimentación, que más adelante vamos a ver un ejemplo. Vamos a salirnos de acá para entrar como el administrador país y poder cargar unas escuelas y eh, poder registrarnos como un docente y llenar la encuesta. Entramos como el administrador país y desde acá tenemos la opción de importar una hoja de cálculo que yo tengo aquí ya lista con los datos de una escuela de prueba. Listo. Ahí ya la cargamos. Y bueno, ahí ya nos quedó cargada una escuela. Sí, bueno, aquí se listarían todas las escuelas que pertenecen al país al que pertenece este usuario administrador país. Ya con esto ya el sistema quedó configurado para que un docente y un director puedan hacer uso de la herramienta. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a entrar como un docente, nos vamos a registrar y vamos a llenar la encuesta. Vamos a entrar aquí como docente, le damos acá a registrarnos y nos va a pedir una serie de datos. En este caso vamos a irlos llenando. Estos datos pudieran ser opcionales. Vamos a completarlos igualmente. Aquí sí nos pide a qué escuela pertenecemos. Vamos a seleccionar acá la escuela. Fíjense que aparece la escuela de prueba que cargamos hace un momento. Nos pide la etapa de educación, es decir, dónde imparte clases el docente que se está registrando. Puede seleccionar más de uno y las materias a las que este docente imparte también clase. Aquí nos pide una serie de datos del docente que luego permiten hacer un análisis de datos interesantes sobre los niveles educativos y los datos sociodemográficos del docente. Voy a aquí seleccionar
algunos datos al azar para poder avanzar un poco más rápido. A veces para cada país se puede quizás adaptar este formulario en caso de que haya alguna pregunta adicional o alguna pregunta que no se quiera introducir eh, para el despliegue que se vaya a hacer. Se puede modificar esto, pero ya de una manera adaptando el código que se tiene. Nos registramos. Ah, ya va, que aquí el correo. Una vez entramos, da información de contexto, si el docente quiere saber más cómo funciona la herramienta y quizás imprimir el cuestionario antes de llenarlo, o puede ya directamente ir a llenar el cuestionario. Recientemente introdujimos un cuestionario adicional de contexto para dar mayor información del docente y del sistema educativo. Es el primer cuestionario que se va a llenar. Voy a seleccionar aquí también algunas respuestas de manera aleatoria para avanzar un poco más rápido. Este cuestionario está diseñado para que sea respondido en aproximadamente 20 minutos, 25 minutos. Ya aquí empiezan las preguntas relacionadas a la medición del nivel de las competencias digitales del docente. Voy a ir llenando acá también de manera aleatoria, seleccionando aquí todas las opciones. El docente puede empezar el cuestionario y puede interrumpir el llenado y cerrar la sesión y continuar en una próxima oportunidad. Las respuestas que ya haya seleccionado anteriormente se van a guardar para que la próxima vez que ingrese quede en la última pregunta que haya respondido. Eh, es también importante mencionar que, como dijo Carla hace un momento, la herramienta funciona en cualquier tipo de dispositivo con un navegador web. Puede ser una computadora, un teléfono móvil, una tablet, una laptop, cualquier tipo de dispositivo con conexión a Internet y bueno, en dado caso que la herramienta esté disponible eh, en un servidor público de Internet. De aquí completamos todas las preguntas y le damos concluir. Y ya por último, nos ofrece la retroalimentación, que es esa información, ese feedback, donde le dice al docente en qué nivel se encuentra y muestra algunas sugerencias para mejorar eh, las competencias digitales del docente. Ya también creo que Yadira más adelante nos va a mostrar un poco cómo fue que una retroalimentación que se generó en Honduras. Entonces, si se fijan acá, les dice para cada una de las competencias en qué nivel se encuentra y da las sugerencias de cómo evolucionar con algunos enlaces o recursos para que el docente pueda utilizar y mejorar cada una de esas competencias. No sé si vemos también el cuestionario de los centros educativos, cómo estamos con el tiempo. Vamos bien Ok. con el tiempo, Eduardo. No sé, ahí guíame un poco, Carla y Adira, si quieren que empecemos con la siguiente parte y tal vez retomamos a si nos queda más tiempo a esto o como prefieren. Sí, yo creo que podríamos pasar a que Yadira pueda explicar un poco la implementación y luego, porque he visto varias preguntas, creo que a través de las Ujú, ujú. preguntas podemos retomar algunas cosas de la plataforma también, Eduardo, porque están preguntando varias cositas. Vale, perfecto, sí, porque lo que iba a mostrar ahora, que es el cuestionario de los directores, muy similar al de los docentes, solo que es un cuestionario enfocado a la escuela y la retroalimentación también está enfocado a la escuela, pero es muy similar a lo que ya vimos los docentes. Entonces, si quieres, Yadira, continúa y ya después retomamos si es necesario. Genial. Antes que empiece, Yadira, no sé, Carla, ¿quieres aclarar alguna pregunta que se haya repetido? Creo que vi alguna sobre accesibilidad que se repite. Sí,
Sí, hay algunas preguntitas ahí. Lo primero a aclarar es que sí hay un marco conceptual y les hemos copiado ahí el link. El marco conceptual está publicado en español, en inglés y en portugués para que puedan accederlo y es justamente todo ese sustento detrás del desarrollo de la guía UTEC, del desarrollo del cuestionario, de lo que medimos, de los niveles, etcétera. Así que les invito a mirarlo. Y ahí también van a poder encontrar el detalle de los indicadores que medimos, porque ahí estaban preguntando por las preguntas, están en el marco conceptual esa información que necesitan. Lo otro que quería aclarar era el tema de accesibilidad, creo que es bien importante y ha salido, y Yadira, con toda la experiencia de Honduras, va a contarles qué pasaba con los docentes que efectivamente pues no tienen tanto acceso a conectividad. Y lo que hacemos para implementar Guía EduTech, y creo que esto es bien importante resaltar, es que la implementación hoy la hemos hecho de la mano con autoridades educativas y sistemas educativos. Entonces, ya sea con gobierno central, con gobiernos regionales o gobiernos locales. Eso quiere decir que la estrategia de llegada a docentes se diseña conjuntamente y se toma en cuenta que hay efectivamente docentes que van a tener más acceso a conectividad y docentes que no. Pero algo que sí hemos visto en Latinoamérica post pandemia es que la mayoría de docentes pues tienen internet móvil y esta herramienta se puede resolver por el celular de los docentes. Entonces, eso también ha sido bien positivo para llegar a algunos. Y a los que no hemos llegado, y ahí en países, por ejemplo, en otro país, se hizo una estrategia semipresencial en la que se tuvo jornadas presenciales con docentes llenando la herramienta de manera simultánea, y Eduardo se debe acordar, cerca de 5.000 docentes simultáneamente llenando la herramienta con talleres organizados por los diferentes gobiernos. Entonces aquí es súper importante que la estrategia de despliegue y la estrategia de llegar a docentes y escuelas se hace de manera conjunta, tomando el contexto relevante donde queramos implementar. Entonces creo que eso es bien importante y Yadira les va a contar cómo fue en Honduras porque se tuvo de todo, docentes que llegaban por sí mismos a la plataforma y docentes que había que contactarlos, buscarlos y fortalecer un poco esa estrategia. Muchas gracias, Carla. Creo que hemos resuelto varias preguntas con lo que acabas de mencionar. ¿Y les parece si seguimos con la experiencia de Yadira, que es súper importante? Gracias. Para nosotros, pues, es un placer desde Honduras poder compartir con ustedes nuestra experiencia con la guía EduTech, la cual, pues, favoreció en muchas formas a la implementación que teníamos nosotros en cuanto a la integración del Programa Nacional de Transformación Educativa Digital. Entonces, para hablarles un poquito del despliegue de la implementación que se tuvo de la guía EduTech en Honduras, vamos a tomar 5 parámetros. Primero, vamos a hablar un poquito del periodo de aplicación y cuál fue el público objetivo, las etapas que tuvimos en este despliegue, los materiales que se utilizaron, cuáles fueron esos resultados obtenidos y lo principal, las lecciones aprendidas que sirven pues como ajustes para posibles intervenciones futuras. Primeramente, ¿cuándo y a quién se realizó esta evaluación? En este caso, se hicieron dos intervenciones porque recordemos lo que nos comunicaba Carla al inicio. Tenemos una línea de salida, luego esperamos un tramo, 6 meses, un año, dependiendo, en este caso, el caso específico. En Honduras lo que se tomó fue el año académico, que va de febrero a noviembre. Entonces, por eso, como la implementación se inició en marzo, entonces se hizo como la segunda aplicación en los meses de octubre, noviembre, viendo que en la primera aplicación nos llevamos alrededor de 2 meses para recopilar todas las respuestas. Entonces se tuvieron esos dos cortes. Eso tengámoslo claro para que miremos cómo fueron los resultados al final. Em, ¿Qué centros educativos se tomaron como referencia? Primeramente, se tomaron los centros educativos que estaban intervenidos por el Programa Nacional de Transformación Educativa Digital, donde ellos estaban favorecidos por una estrategia de transformación digital dirigida por el gobierno de Honduras mediante la colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo.
Esta evaluación, recordemos, como nos dijo en este caso Luis, tenemos dos instrumentos, uno dirigido a obtener información del centro educativo y otro dirigido a docentes. Por tanto, usted puede hablar en este caso de dos tipos de muestras, ¿verdad? Ahora, antes de poder avanzar, quiero hablarles un poco de qué es el Pentet como tal, para que miremos qué es lo que nosotros queríamos hacer y por qué nos sirvió tanto la guía EduTech. El Pentet, como lo miramos ahí, dice, conectando conocimientos, cerramos brechas. Lo que se estaba buscando era cerrar brechas en cuanto a la educación digital. Ahora, aquí algo que nos dijo Carla, que era bastante básico, lo integral que son las intervenciones. En este caso, el Pentet no solo era dispositivos y conectividad a Internet, sino que estaba unida a plataformas educativas, a formación docente, a la implementación de nuevas pedagogías y la evaluación y monitoreo. Entonces, este programa, como vemos, incluye varios componentes. Por tanto, para poder darles a los profesores una formación que permitiera el desarrollo de todos los componentes de forma adecuada, entonces se necesitaba una herramienta que permitiera evaluar a esos profesores. Entonces, ¿cómo y de qué manera se hizo esta implementación en esos centros educativos? El despliegue en general podemos tenerlo en este pequeño esquema. Primeramente, la adecuación de los registros de docentes y escuelas, empezando desde diciembre del 2022. Luego, revisión y adecuación de los cuestionarios y pruebas de la plataforma, como nos comunicó Carla en las etapas en las que ellos trabajan con los países. En primer lugar es ver qué es lo que ustedes tienen, qué es lo que ustedes quieren y adaptar la herramienta a su sistema educativo. Luego, la formación del equipo implementador en campo sobre el uso de la herramienta. En este caso, nuestro equipo estaba conformado por 10 personas aquí en Honduras, donde nosotros visualizábamos todo el despliegue en estos centros educativos aquí. Luego vino una prueba de la plataforma en los dispositivos a utilizar. El Pentet como tal proveía a los docentes de computadoras y tablets también tenían acceso a ellos. Entonces se probó en las computadoras, se probó en las tablets, pero también algo básico que dijo Carla, también en los celulares. Entonces la facilidad de la plataforma como tal y de la interfaz, entonces no fue un factor perjudicial. ¿Verdad? En cuanto al tipo de dispositivo en que se pueda utilizar. Ahora, la parte más dura es la recolección de respuestas que empezó en la primera etapa del 6 de marzo al 14 de mayo y pues luego se tiene el análisis de resultados de esa etapa. Ahora ya les voy a hablar un poquito por qué la recolección de respuestas fue difícil. No vamos a decir fue por la herramienta, no, sino que recordemos, como les dije, hubo un punto de partida y un punto final. En el punto de partida, los profesores todavía no habían sido parte de un proceso formativo. Por ende, las competencias digitales de muchos de ellos no estaban desarrolladas, lo cual dificultó mucho para ellos el llenar un formulario digital. Entonces, nos tocó buscar muchas estrategias pese a que la interfaz era de muy fácil uso, pero se pudo. Ahora, ¿cómo fue esta recolección de las respuestas? Primero, como equipo, hicimos una estrategia de despliegue. ¿Cómo la hicimos? Visualizamos, por ejemplo, en esta parte de Honduras el acceso a conectividad es difícil. ¿Qué vamos a hacer con estas escuelas? En estas escuelas, sí, el internet es fácil, no hay ningún problema. Entonces, eso nosotros fuimos segmentando. ¿Qué hicimos con los profesores que se les dificultaba mucho el acceso a Internet? Uno, la primera estrategia es la que mencionó Carla. Fuimos mediante equipo, ¿verdad?, a campo y les ayudamos a llenar el instrumento con ellos en acompañamiento in situ. Dos, cuando eran centros educativos que tal vez eran muy, pero muy remotos y tal vez ellos la dificultad que tenían era para utilizar su correo electrónico. Entonces lo que hacíamos nosotros era ayudarles en el aspecto de que pudieran imprimir, o sea, hacerlo impreso, que lo pudieran llenar y nosotros ayudarles a ellos luego a digitalizarlo. Entonces, eso fue en la primera etapa. ¿Por qué? Porque como lo dijimos al inicio, no había un proceso de formación en competencias digitales. Ya estos problemitas no se presentaron en la etapa final.
Ya no ocupamos nosotros ir a ese despliegue, a esos centros educativos, porque ya ellos ya tenían esa expertise, tenían esa facilidad y por tanto no tocó la misma complejidad. Ahora, luego de que hicimos la estrategia de despliegue, empezó lo más bonito que fue la formación de los docentes en cómo llenar la guía EduTech. Esto lo enfatizamos en los centros educativos que ya vimos que habían pasado ya el primer mes y todavía no habían llenado. Y nos decían, no, es que a mí me cuesta, se me hace muy difícil. Entonces, a esos centros decidimos pues ir a visitarlos a campo para poder facilitar el proceso. Luego, el monitoreo del proceso de aplicación. Esto fue lo más fundamental en toda esta intervención, porque nosotros, pues gracias al equipo de EduTech en este caso, íbamos llevando un corte, por ejemplo, semanal de cuántos profesores habían llenado el instrumento o nos habían dado sus respuestas y, por ejemplo, teníamos la nómina de 10 profesores. Ellos nos reportaban que 5 ya la habían llenado, entonces nosotros decíamos, ah, faltan estos 5. Entonces, contactar a esos 5 profesores, llamarlos, profesor, cuál es la dificultad que tiene, cómo podemos ayudarle, y ya pues ellos nos decían y nosotros tratábamos de apoyarles. Y finalmente, y esto es lo más necesario de todo este proceso, fueron las jornadas de análisis de resultados. Como lo mencionó Luis anteriormente, la guía EduTech les da al final a ellos una retroalimentación tanto institucional como personal. Entonces, cuando nosotros hacíamos estas jornadas, no era para decirle, ah, leamos la de esta persona, leamos la de esta persona, no, sino fue para mostrarles cómo leerla, cómo interpretarla, qué es lo que queremos decir con tal cosa. Entonces, ellos les sirvió mucho porque decían, ah, esto es cierto, esto se me hace muy difícil, entonces voy a prestar atención en esto para mejorar. Y fue un proceso bastante bueno que nos sirvió. Entonces, estas 4 etapas de las que les hablo aquí son de la primera aplicación en el mes de marzo. ¿Qué pasó al final del 2023? Simplemente realizamos las mismas etapas, pero con el menor grado de dificultad en comparación de la primera. Ya desde ahí a nosotros nos daba una buena señal de que el beneficio había sido bueno en todo el proceso formativo, algo tan básico como empezar el uso de un correo electrónico, ya ellos, aquella facilidad. Entonces, sea como sea, esto fue muy bueno, ¿verdad? Ver este antes y este después con algo tan pequeño como la aplicación. Bien, ahora, ¿qué recursos nosotros utilizamos para poder realizar todo este proceso? Aparte del recurso humano, del equipo de las 10 personas que les mencioné, también utilizamos la plataforma en forma de piloto, ¿verdad? Tal cual nos estaba mencionando en este caso el compañero. Luego, el modelo FAMA, que el modelo FAMA es prácticamente una estructura de formación, ¿verdad? En base a las nuevas pedagogías y el desarrollo de competencias digitales, el cual se había elaborado en el marco del Programa Nacional de Transformación Educativa Digital. ¿Qué permitió entonces el modelo FAMA? Permitió adaptar la guía EduTech a lo que se quería evaluar, en este caso, en cuanto al desarrollo de competencias digitales en Honduras. Luego, también se hicieron videotutoriales de parte del equipo para cómo utilizar la plataforma, cómo ingresar, por lo mismo que hay que considerar que muchos de los docentes no tenían la expertise en este tipo de procesos. Luego, infografías también se realizaron para poder facilitar la transmisión de lo que fue la información. ¿Cuál ha sido el impacto? Vamos a analizar un poquito los resultados. Como lo mencionaban anteriormente los compañeros, recordemos que tenemos diagnósticos de centros educativos y autoevaluación docente. Entonces, hablemos primero del centro educativo. ¿Qué se evalúa en el centro educativo a partir de lo que es la guía EduTech? Se evalúan en este caso 4 indicadores: la visión, la competencia, recursos educativos digitales y la infraestructura. En cuanto a la visión, es esa percepción que se tiene en el centro educativo en cuanto a las tecnologías digitales. O sea, ¿qué piensa el centro educativo? ¿Qué tan importante es para ellos
la adopción de tecnologías digitales. Luego, competencias se refiere a las competencias digitales de los gestores y docentes. Recursos educativos digitales se refiere a la incorporación y al uso de recursos educativos digitales ya dentro del centro educativo. Y la infraestructura, esto es muy importante, presenta la descripción de los aspectos esenciales de infraestructura, o sea, qué disponibilidad hay para poder hacer este proceso de educación, de transformación educativa digital. Entonces, este diagnóstico del centro educativo como tal, en nuestra experiencia en Honduras, las respuestas venían del director del centro educativo. O sea, el director nos llenaba de esta información y a nosotros nos permitía tener una visión macro del centro educativo. Ahora, estos indicadores se clasificaban por niveles de adopción. En este caso, si el centro educativo estaba en un nivel emergente, básico, intermedio o avanzado. En este caso, también proveía la guía EduTech la descripción de cada uno de los niveles, lo cual facilitaba la lectura de los mismos, tanto para el equipo implementador, para el gobierno, como para también cada director del centro educativo. Entonces, esto facilitaba que cuando ellos leían sus resultados, ellos podían decir, ah, mi centro educativo en este indicador está en un nivel básico, ok, yo lo quiero en un nivel intermedio, ¿qué tengo que hacer? Entonces, la guía EduTech también le daba recomendaciones de cómo podía hacer para mejorar al siguiente nivel. Esto es en cuanto al centro educativo. Voy a profundizar más en la autoevaluación docente. Aquí, por ejemplo, están resultados de centros educativos. Por ejemplo, lo que en la hora de propiciarnos los resultados se hacían como en bloques. Entonces, por ejemplo, según este bloque de 41 centros educativos, son 41 centros educativos donde tienen características similares o una valoración similar en cuanto a los indicadores que entonces en este caso las recomendaciones que se utilizan a estos centros pueden ser las mismas y facilitan mucho la intervención de ellos mediante el programa implementador en este caso. Entonces, aquí en este caso, si se fijan, fueron 3 bloques que se realizaron. Bien. Voy a profundizar ahora en la autoevaluación de competencias docentes por el factor tiempo. Entonces, la herramienta de autoevaluación de los docentes tiene 2 objetivos básicamente. Lo primero es fomentar la reflexión del docente, ¿verdad?, sobre sus propios conocimientos en cuanto al uso de la tecnología. Y el segundo también es informar al centro educativo y también a las autoridades educativas sobre el perfil docente con el que se cuenta. Entonces, ahí tenemos esos 2 objetivos. Entonces, ¿cómo está el esquema? El esquema de la guía está distribuido en 23 preguntas. Esas 23 preguntas están divididas en 3 áreas: el área pedagógica, ciudadanía digital y desarrollo profesional. El área pedagógica más que todo se enfoca en cómo la tecnología educativa facilita la labor pedagógica del docente. La ciudadanía digital, el uso responsable de la tecnología. Y el desarrollo profesional, cómo la tecnología fomenta el desarrollo del conocimiento, ¿verdad?, de las habilidades docentes. Entonces, estas son las 3 áreas y cada área tiene 4 competencias, en este caso a desarrollar, lo que suma 14 competencias, ¿verdad? Que son las que se presentan. Ahora, ¿de dónde viene esto? Esta matriz viene de la matriz de competencias digitales del CIEP, como lo mencionaba anteriormente Carla, del Centro de Innovación para la Educación Brasileña. Entonces, ese modelo nos sirvió mucho para el proceso de transformación digital en Honduras. Ahora, ¿cómo se califica o cómo se evalúa cada una de los niveles en este caso de apropiación? El primero es exposición, que dice, cuando no se usan tecnologías en la práctica docente o cuando el docente requiere apoyo de alguien para utilizarlas. Y también su uso es únicamente personal, ¿verdad? Entonces, muchos de nuestros docentes se encuentran a veces en ese nivel de exposición a la tecnología. Familiarización, ya el docente empieza a conocer y usar puntualmente las tecnologías en sus actividades.
identifica y ve las tecnologías ya como un apoyo en su trabajo. No solo es que las conozco de lejos, sino que ya las empiezo a utilizar. Luego, adaptación. Las tecnologías se utilizan periódicamente y pueden integrarse en la planificación de actividades pedagógicas. Él o la docente identifica las tecnologías ya como un recurso complementario de su proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, ya lo ve como algo que ya va siendo necesario en su labor. Integración. El uso de la tecnología ya es frecuente en esa planificación de actividades y el docente trabaja con las tecnologías de forma integrada y contextualizada. Ya, por ejemplo, si el docente ya mira un recurso, ya es que no solo es que lo uso como me lo den, sino que ya lo adapta a su contexto. Luego, seguimos con en este caso, transformación, cuando él o la docente utiliza las tecnologías de forma innovadora. Ya miren, comparte con sus colegas y realiza proyectos colaborativos. Entonces, ahí vemos cómo va incrementando el nivel, en este caso, de apropiación tecnológica de parte del docente. Ahora, aquí viene lo bonito. Estos son los resultados que obtuvimos de las tres áreas en Honduras en la primera implementación. Recordemos eso, ¿verdad? Que tenemos dos intervenciones. Entonces, en la primera, a nosotros nos permite ver cómo están nuestros profesores hondureños antes de empezar el proceso formativo. Si nos vemos y observamos las tres áreas en este caso, las tres áreas se encuentran en los niveles de exposición y familiarización con mayor porcentaje. Entonces, que es en los niveles de apropiación más bajos en comparación con los demás. Entonces, ahora, la guía de UTEC nos muestra esto, que es cómo está el total de las tres áreas, pero también nos muestra el desglose de cada una de las áreas por competencia. Entonces, por ejemplo, en práctica pedagógica, ¿cómo están? Ah, yo puedo ver entonces que mis docentes están mayormente en el nivel de exposición. O cómo estamos en el de evaluación. Ah, están en tal porcentaje. Entonces, pero la misma característica, si se fijan, el mayor porcentaje está en exposición. Entonces, ¿qué hacemos nosotros o qué se hace a través del equipo de la guía EduTech? Bueno, se traza qué competencia es, dónde está ubicada la mayoría, a dónde se quiere llegar. Estábamos en un nivel de exposición. Ah, queremos llegar a familiarización en un año porque esa es la meta que tenemos. Entonces, ¿qué recomendaciones formativas y qué condiciones son necesarias para poder llevar esas recomendaciones? Asimismo, cuando vamos al área de ciudadanía digital, de la misma forma podemos ver que los que están más oscuritos, obviamente, pues son los porcentajes mayores. Si nos vemos en uso responsable de la tecnología, obtenemos que el mayor porcentaje está en familiarización, al igual que en el uso seguro, al igual que en uso crítico, ¿verdad? En cuanto a inclusión, ya vemos que están en un nivel de exposición. Pero llama la atención que si lo observamos en el uso seguro de la tecnología, nuestros profesores están en los porcentajes más bajos, o sea, exposición y familiarización nada más. Entonces, algo que es tan delicado como el uso seguro de la tecnología. Entonces, ahí a nosotros en el proceso formativo nos da alertas de qué debemos ajustar. Entonces, en la misma esquema, tenemos la competencia, a dónde está la mayoría, a dónde se quiere llegar y las recomendaciones formativas y las condiciones necesarias. Lo mismo vamos con el área de desarrollo profesional. Hacemos el mismo análisis por nivel de apropiación y por cada una de las competencias. Esto nos permite, por ejemplo, como director de un centro educativo, ver, cómo están mis profes. O en este caso también, nosotros como equipo implementador del programa, nos sirvió para ver en qué hay que fortalecer. Entonces, son aspectos muy necesarios para poder alcanzar un proceso de transformación educativa digital, ¿verdad? Entonces, vemos la estrategia de intervención en el área de desarrollo profesional, la competencia, dónde está la mayoría, a dónde se quiere llegar y lo mismo, recomendaciones y condiciones necesarias para ellos. Ok. Ahora, aquí en perspectiva macro, vamos a ver qué pasó con Honduras. En la parte de arriba, vamos a ver los resultados de la primera aplicación de la guía EduTech, o sea, de la línea base, línea de salida, y al final
vemos la segunda aplicación. La primera, recordemos, fue en el mes de marzo, previo a los procesos formativos. La segunda fue en el mes de noviembre, ¿verdad? Octubre, noviembre, ya posterior a todo el proceso de formación. Quiero que miremos cómo cambian las cosas. Recordemos que el nivel de transformación, integración y adaptación son los niveles más altos de apropiación de las tecnologías. Entonces, quiero que vayamos observando que cada uno de los porcentajes se incrementó, ¿verdad? Por ejemplo, vaya, en el área pedagógica, los docentes que están ya en un nivel de transformación, en este caso, pasamos de un 2% a un 5%. Y asimismo, que están en integración, pasamos de un 10 a un 16. Entonces, vemos cómo se va disminuyendo los niveles más bajos y cómo podemos ver ese cambio. Y eso es lo que nos permite esta guía. Igual, esto tenemos para hacer un análisis estadístico que nos podemos estar mucho, pero es básico y lo más básico que podemos ver de forma rápida es cómo los porcentajes de docentes en los niveles superiores de apropiación se aumentaron. Eso es lo que podemos visualizar aquí y eso a nosotros nos deja ver qué tan exitoso han sido los procesos formativos en cada uno de los procesos, ¿verdad? Y recordemos que estos resultados parten de una autoevaluación del docente. O sea, cómo el docente va percibiendo todo su proceso de cambio, ¿verdad? Él puede decir, ok, no, yo solamente lo uso poco, o yo no lo conozco, lo veo de largo, o no, yo ya lo adapto a mis clases. Entonces, ellos nos dieron estas respuestas y gracias a ello, pues nosotros pudimos visualizar lo exitoso que había sido el proceso de formación del docente. Bien. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? Fueron muchas, ¿verdad? Pero aquí les vamos a resumir seis. Lo primero, la infraestructura tecnológica. Esta fue una dificultad, ¿verdad? En cuanto a los retos enfrentados. Esta dificultad se presentó particularmente en los centros educativos en lo que hablamos anteriormente, que tenían falta de conectividad, dispositivos electrónicos, ¿verdad? Y dificultó llegar a un mayor alcance o volumen de respuestas. En algunos casos sí se hacía mucho más difícil. Por ejemplo, nosotros tenemos una zona aquí en Honduras que es la zona de Gracias a Dios. Costó mucho, mucho poder llegar a ellos porque señal telefónica es mala, señal de internet es mala. Entonces buscamos la manera y se logró, pero no todo el porcentaje de los docentes. Luego, comunicación interna. Se presentaron algunos problemas en la identificación de los contactos, teléfonos y correos de directores y docentes de algunos centros educativos. ¿Qué pasaba? Muchos directores no tenían correo electrónico, muchos docentes no tenían todavía un correo electrónico y algunos lo tenían. Lo habían abierto hace años, no tenían contraseñas, entonces a nosotros nos llevó un gran trabajo porque tuvimos que crear sus correos electrónicos, ayudarlos a crear sus correos electrónicos, formarlos en el uso del correo para que cuando ellos obtuvieran sus respuestas, ellos pudieran ver su retroalimentación, si no, no tendría sentido, ¿verdad? Luego también la brecha generacional. Se identificó que un porcentaje considerable de los docentes, en este caso, pues están en edades cercanas a la jubilación. Entonces muchos de ellos pues no estaban ya interesados en procesos formativos porque decían, no, yo me jubilo el otro año, yo ya voy de salida, yo no. Entonces recordemos que esto no es algo impositivo, ¿verdad? Entonces en ese caso pues se respetó la decisión de esos docentes y muchos de ellos algunos más bien hicieron línea base, hicieron la primera aplicación, pero ya en la última no, porque ya se habían jubilado. Entonces, eso fue varios factores. Seguimos con cultura digital. Se evidenció que varios docentes no están familiarizados con plataformas e instrumentos digitales, lo que condicionó en este caso su participación. O sea, en cuanto al uso de plataformas o en cuanto a llenar un formulario como tal, muchos presentaban dificultades y pues es ahí donde nosotros pues hacíamos estas intervenciones o estas visitas a estos centros educativos para poder ayudarles. Luego, confusión en las instrucciones. Esto pasó mucho y fue más que todo porque recordemos que teníamos dos enlaces. Teníamos el del formulario del docente y el que llenaba el director en cuanto al centro educativo.
Entonces, ¿qué pasaba? Que muchos directores llenaban el del docente, decían que ya habían llenado el del centro educativo, pero no lo habían llenado. Entonces, por eso es importante los que les mencionaba que nosotros hacíamos, de que nos daban el reporte semanal. Entonces nosotros decíamos, el Centro Educativo República de Cuba, por decir un nombre. Este centro educativo, el director todavía no lo ha llenado. Llamábamos al director, profe, le falta llenarlo. Él decía, no, ya lo llené. Verificábamos en la del docente y era que él había llenado la del docente y no había llenado la del director. Pero entonces le explicábamos y él lo llenaba. Entonces son cuestiones que son lecciones aprendidas, pero son solucionables, ¿verdad? No es algo complejo. Y luego, el último detalle es la percepción del proceso de evaluación. Muchos docentes mostraron renuencia porque sentían como que si esa evaluación les iba a perjudicar, así como que si salgo mal o si tengo un nivel de apropiación bajo, me va a afectar en mi trabajo. Entonces ahí hubo mucha concientización de parte del equipo, hacerles, explicarles y decirles de que, y hacerles ver de que como tal no les iba a afectar, sino que todo lo contrario, les iba a ayudar para mejorar su proceso de transformación educativa digital o de apropiación tecnológica. Entonces, ese fue un trabajo arduo, pero al lograrlo se vio un cambio bastante en cuanto a la actitud del docente. Algo que ayudó mucho es lo que les mencioné anteriormente, que fue esas jornadas de análisis de resultados. Por ejemplo, aquí yo estoy mostrando una de un docente, este es la retroalimentación que él obtuvo, acá está el nombre del docente, el centro educativo, o sea, aquí le aparecen los datos y le aparece el dato de la fecha que lo llenó. Miren, este es el dato de salida del profesor. Y si se fijan el horario, ya es un horario fuera de su jornada, ¿verdad? Entonces muchos de ellos lo hacían en jornadas, perdón, en tiempo fuera de su jornada y como equipo estábamos anuentes a responderles y apoyarles en las dudas que ellos tuvieran, aunque ya fuera fuera de jornada. Bien, entonces miren, aquí a ellos les empieza a explicar, aquí es como lo vería el docente, le empieza a explicar a los docentes cuáles son las competencias, les empieza a explicar cuáles son los niveles de apropiación, ¿verdad? Para que ellos pues los conozcan y aquí le empieza a dar ya los resultados del docente por área, miren. Aquí le dice, ¿ve? A continuación dice encontrará el detalle por cada una de las áreas con sus respectivas competencias. Aquí le da en general. Y como ya le mencionó aquí, por ejemplo, este docente en familiarización. Este está en familiarización acá. ¿Ve? Adaptación. Ya le dice familiarización. ¿Cómo está en cada competencia él? Ahora empieza a desglosar cada una. Miren, le dicen, ¿dónde estoy? Te encuentras en familiarización. ¿Qué significa esto? Esto es muy importante, miren. Le dice, este nivel sugiere que ya manejas algunos conocimientos sobre tecnologías y que sueles buscar y seleccionar contenidos, recursos y herramientas digitales en Internet para algunas de tus clases. ¿Cómo puede evolucionar? Entonces, esto es muy bonito porque primero le muestra dónde está, qué significa y le dice cómo puede evolucionar. O sea, esto es muy bonito y cuando ellos lo leen y lo interpretan, les ayuda mucho. Lo mismo aquí. Por ejemplo, aquí le va dando con cada una, le va dando por las competencias de cada una relacionadas con pedagogía. Luego empieza con ciudadanía digital y empieza con cada una de las competencias de ciudadanía digital. Miren, para uso crítico, ahí le va dando, para uso responsable. Ahora caemos a desarrollo profesional, lo mismo. Ahora le empieza a desglosar, ¿ve? En autoevaluación, cómo está, en la de compartir cómo está, comunicación, autodesarrollo. Y aquí es lo bonito, le dice, usted está aquí, esto significa esto, y usted puede evolucionar en esto. Bien, ok. Y pues aquí da el cierre, da un contacto de referencia al final, si tienen alguna duda. Y esto es lo que brinda la plataforma. Entonces es algo muy bonito porque esto se lo da a los docentes uno a uno. Cuando nosotros hacíamos esas jornadas de análisis, básicamente nosotros lo que les enseñábamos a ellos era cómo leerlos, cómo interpretarlos y mostrarles también junto al modelo de formación FAMA
cuál es la ruta que nosotros íbamos a seguir y le decían, bueno, mire, se va a dar este curso formativo. Ok, ¿quiénes están aquí? ¿Van a mejorar esto? Entonces a usted le va a servir para esto y esto, ¿verdad? Entonces es una forma de poder mejorar las habilidades de los docentes y pues este recorrido en cuanto a la guía EduTech fue muy bueno en esta parte en Honduras porque ayudó a ver y como Programa Nacional de Transformación Educativa Digital nos permitió ver la evolución del docente en el desarrollo de sus competencias digitales. Bueno, ahí cerraríamos, Yesenia, de mi parte. Muchas gracias, Yadira. De hecho, tal vez no lo has visto, pero tenemos varios comentarios felicitando por todo tu trabajo, a todo el equipo en realidad, a Carla, a Eduardo también. Y todavía no estoy cerrando porque de hecho hay algunas preguntas em, que podemos responder. Hay muchas que nos preguntan sobre el contenido, la presentación, si se las podemos compartir. Todo este video y todo lo que han visto en este video va a estar grabado, se va a subir al playlist de YouTube de Código para el Desarrollo. Y igualmente, aquí nuestro compañero, mi colega Luis, va a estar poniendo en el chat un formulario para poder recibir su retroalimentación también. Y si quisieran mantener estar conectados o contactar con las personas que han presentado el día de hoy sobre sobre la guía de UTEC, también pueden dejar sus contactos para que haya una conexión más directa. Entonces, no sé si queremos comenzar a hablar sobre las preguntas que tenemos, sobre lo último que mencionó Yadira de los resultados, ya de qué es lo que finalmente se ve en la retroalimentación. Recuerdo haber visto una pregunta sobre si el contenido de estos resultados es generado por inteligencia artificial y quisiera como que lo abordemos porque me parece súper interesante. Yo sé que no, pero entonces se los dejo. Sí, justo le respondí también a la persona por escrito, pero creo que es importante resaltarlo. A ver, los resultados se generan a partir de la participación de los docentes y de directores. Y quiero además felicitar a Yadira porque es hermoso para mí, y imagino para Eduardo también, que estamos detrás de la computadora mirando la implementación en data, ver el caso de la experiencia real de docentes me parece súper valioso. Y particularmente yo trabajé en Honduras de cerca, Eduardo también, el informe de rutas formativas lo hicimos, bueno, lo hice yo, así que súper bueno ver que efectivamente se hace realidad. Entonces, eso por un lado, me preguntaban de impacto, ese es el impacto. Yadira ha mostrado el impacto real. Docentes efectivamente fortalecidos, sistemas educativos efectivamente usando la evidencia para diseñar rutas formativas, el BIT trabajando en colaboración con el país, creo que ahí está el impacto. Y en temas de la retroalimentación, la curaduría de recursos para cada retroalimentación diseñada se ha hecho con especialistas. Entonces, como Banco Interamericano de Desarrollo, lo que hicimos fue para la curaduría en español, trabajar con recursos que se trabajaron con especialistas anteriores y ahora se ha hecho una actualización con el diálogo interamericano. Se congregaron especialistas y se hizo una selección de ello. Eh, y para el caso de inglés, se trabajó con ISTE, que es un instituto de tecnología muy prestigioso. Entonces, no se recogió con inteligencia artificial. Lo que sí se ha hecho además en cada país es adaptarlos de acuerdo a lo que el país dispone o considera relevante. Entonces, en el caso de Honduras, por ejemplo, se trabajó con el programa para poder adaptarlo con sus recursos específicos y relevantes para sus docentes. Genial. Muchas gracias, Carla. Y hay otra pregunta que quedó también no tan repetida, pero me parece importante señalarlo, es a la hora de la recolección de información, cuando Yadira, no sé si Yadira o Carla, pero una de ustedes mencionó que iban presencialmente al lugar, al campo, a recolectar, a ayudar a llenar los formularios. Hubo una pregunta relacionada si es que este proceso, por la accesibilidad al Internet que muchos lugares no tienen, em, hacía que la herramienta pueda funcionar offline o cuál era como esta dinámica que manejaban en ese momento.
de la recolección de información. Yo puedo quizás comentar algo sobre algunas de las experiencias que hemos tenido de la implementación de la guía EduTech. En algunos casos lo que se hizo fue que se habilitaban espacios como el que comentaba Carla, por ejemplo el caso de Nicaragua, se habilitaban espacios donde sí estuviese la disponibilidad de la conectividad y en ese lugar se congregaban los docentes y los directivos para responder el instrumento desde ese espacio. Esa era una de las formas de cómo poder sortear el problema de conectividad en ciertos lugares. Muchas gracias, Eduardo. Y bueno, finalmente quiero abordar lo que nos comentabas, Carla, de una próxima versión del banco, del BID. Si nos puedes dar más información sobre eso y ya creo que con eso podemos cerrar. Sí, hasta hoy, digamos, los despliegues que se han trabajado han sido específicos con las diferentes gobiernos locales, centrales, regionales. Eh, y lo que hoy estamos explorando para desarrollar es una plataforma que pueda estar abierta desde alojada en el BIT para que los docentes puedan tomar la autoevaluación. Entonces estamos explorando eso y lo comento porque vi en varios comentarios que decían, ¿cómo lo uso en mi colegio? ¿Cómo lo uso así? Entonces es nuestra meta. De hecho, la guía EduTech es parte de un trabajo conjunto que estamos haciendo de despliegue de bienes públicos en el marco de un trabajo conjunto con el Banco Mundial también. Entonces, en ese marco queremos disponibilizar el bien público de manera pronta para que pueda ser utilizado. Entonces, eso se lo podrán enterar por las redes sociales y páginas web del BID cuando esté listo. Muchas gracias, Carla. Bueno, vamos a finalizar este webinar de Code for Dev